bienvenidos todos. Es muy bueno estar de nuevo juntos, queriendo no solo vernos, sino también poder recibir algo, una revelación, una palabra de Dios para nuestras vidas, porque finalmente lo más importante de todas las cosas es que el Señor te presente en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Me gustaría pedir que alguna hermana orara y bueno, pedir al Señor que traiga entendimiento a nuestras vidas para que podamos ser cada día mejor. Hermana, ¿nos puedes ayudar en una oración? Rocío. Señor bendito, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta oportunidad tan grande, Padre. Por la libertad, Señor, y por las decisiones que hacemos en nuestro día a día. Señor, esta es la más importante, porque nos hemos dado el tiempo para venir a buscar de tu presencia, Señor, de tu aviso, de tu consuelo. Padre, te pedimos que seas tú hablando, que seas tú dirigiendo. Señor, que pongas entendimiento en nuestra mente, Padre. Que pongas palabras, Señor, que venga de ti, Padre. Que uses a la persona que va a preparar esta clase, que va a dar la clase, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dirige, Padre. Y que al último, Señor, nuestro entendimiento venga todo a caer sobre ti, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que la palabra, tu palabra dice que no va a volver vacía, Padre. Y en esta tarde, Señor, declaramos que salimos enriquecidos en esta noche, Señor. Háblanos a cada uno de la manera que necesitamos escucharte, Padre. Y gracias, Señor, nuevamente déjanos gozarnos en este día, escuchando, aprendiendo, creciendo en ti, Padre. Te damos toda la honra, Señor, y te pedimos por los que no han llegado, Señor, que los traigas con bien, pero los que estamos aquí, Señor, que tengamos ese gozo de saber que estamos en tu presencia. Bendito sea tu nombre, Señor, ayúdanos a entender y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Ok, hoy día nos toca un tema que es yo lo encuentro súper bueno. Y habla sobre lo que pasó cuando el pueblo se dirigía a la tierra prometida. Recuerdan que, bueno, la semana pasada compartimos, y la anterior, varias cosas. Una de que cuando el Señor nos instruye o nos dice, oye, tienes que hacer esto, o nos da leyes, finalmente nos da instrucciones para vivir, pero las instrucciones no son antojadizas. Tenemos un Dios que es sabio y que todas las cosas las hace de forma inteligente. Y podíamos concluir hace unos días atrás que era bueno seguir lo que Dios nos decía porque Él tiene el panorama completo, ¿no es cierto? Y un poco de eso vamos a hablar hoy día. Miren, empieza en sus hojitas, dice la salida. Vamos a leer el Salmo 37, 23. Lo voy a leer yo es bien cortito. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle. ¿Ok? Bien. Se lo leo de nuevo. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos. ¿Ok? No es de cualquiera, sino dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Ok. Después de deambular en el desierto por 40 años, finalmente llegó el tiempo para que el pueblo de Israel tomara posesión de la herencia que Dios les prometió. Moisés había muerto y había trasladado su manto de liderazgo a Josué. Durante los años siguientes, Josué guiaría a Israel en la conquista de la tierra prometida, comenzando con la ciudad de Jericó. Atacar esa ciudad fortificada no era una tarea fácil, requería de armas sofisticadas de guerra, un plan de batalla perfectamente elaborado, o en este caso, como en una intervención divina. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cuando Israel recién salió, ¿no es cierto?, y estaba frente al mar y venían detrás los enemigos y el pueblo en el fondo estaba desesperado porque no tenía una cultura de guerra? ¿Se acuerdan que algo comentamos de eso? Finalmente estuvieron sometidos a un momento así, pero crítico, difícil, como que era imposible tener una salida. Sin embargo, el Señor actuó, ¿cierto? Moisés también hizo lo que tenía que hacer, levantó su mano, ¿no es cierto? Se dirigió hacia las aguas se dividieron, pero fue por el poder de Dios. Y ahí podemos ver que ante una imposibilidad el Señor hizo un tremendo y gran milagro que hasta el día de hoy lo contamos, lo recordamos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de qué pasa con Josué, que tampoco era necesariamente, no tenían este adiestramiento que tienen muchas culturas. En este caso,
no era así. Recuerden que estuvieron 40 años, ¿cierto? O sea, estuvieron un montón de años en el desierto y finalmente llegan a enfrentar esto de poder llegar a la tierra prometida y conquistarla. Ahí en sus hojitas dice, el pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto había visto milagros. O sea, demos por sentado algo, ellos sí habían sido testigos del poder de Dios. Durante 40 años Dios les proveyó milagrosamente de alimento y agua. Pero ahora tenían por delante un desafío que era mucho, mucho más grande, que era establecerse en la tierra prometida. Es decir, estuvieron en el desierto de un lado a otro, ¿no es cierto? Eran nómades, pero ya llegó el momento en que era, ok, ahora tenemos que tomar esta promesa, tomar esta tierra. Ese era el desafío que tenían por delante. Entonces, dice acá, los israelitas tendrían que emprender batallas y luchas que nunca habían experimentado, como la toma de la ciudad de Jericó. Una ciudad que era muy fuerte, amurallada, y que era muy difícil de conquistar, en apariencia. Y Dios les mostraría a Josué y a los israelitas que si ellos obedecían y hacían lo que Él les decía, les daría la victoria. Ok. Una pregunta para todos. ¿Qué promesa te ha dado Dios en su palabra o te ha hecho a ti personalmente y que te cuesta creer que la cumplirá? ¿Alguno tiene alguna experiencia? Que el Señor le haya dicho algo o nos haya mostrado otra vez como de su palabra, de alguna persona, y usted dice, sí, yo creo, pero la verdad es que no sé. ¿Alguien ha vivido algo así? ¿Ninguno? ¿Estás pensando? Sí. No, yo sí. ¿Sí? En la manera que el Señor desde una temprana edad me dijo, tú te vas a parar detrás de un púlpito. Y creciendo sin ver mujeres detrás del púlpito era poco difícil pensar que era algo posible. Viendo también que yo no venía como de misioneros o de pastores, yo venía de gente, pues yo vengo de gente de las labores, de gente humilde, y pensar, uno le toca meterse así sin saber que, no les voy a decir cuántos años porque entonces me dicen cuántos años tengo, pero duré muchos años esperando hasta que al fin se cumplió. Wow. En la manera que el Señor la hizo, es otro milagro, pero sí es una promesa que a veces en verdad yo trabajo con el gobierno pensando que nunca me voy a meter en eso porque pues acá el gobierno cuida a uno muy bonito y se encarga de uno muy bonito, pero el Señor hace todo. Amén. Eso ya. Amén. Es bueno enfrentar estos imposibles porque es la oportunidad de poder ser testigos de lo que el Señor puede hacer. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Okay. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? ¿Alguna promesa? Que ustedes dicen, no creo que se vaya a cumplir. Ok, vamos a seguir. No sean tímidos. Ok, vamos a ver un video y aquí viene parte del examen que vamos a tomar hoy día. No. Lo que vamos a hacer, lo que pasa es que vamos a escuchar este video que lo encuentro muy bueno, lo encontré muy importante, pero me gustaría que cada uno, al menos, anotara una idea de lo que puede capturar este video, ¿ya? Para que después, no importa que se repitan las ideas, lo importante es que ustedes se queden con algo, lo escriban, pueden ser una idea, 2, 3, las ideas que ustedes estimen, pero lo que quiero es que puedan capturar algo de acá, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Israel deambuló durante 40 años en el desierto. 40 años de aquí para allá, pisando el polvo, esperando su oportunidad de finalmente tomar posesión de la tierra prometida. En esos 40 años murió una generación de israelitas y una nueva generación asumió su identidad y su esperanza.
Esta nueva generación creció con los relatos del Éxodo. Sin duda sus padres les contaron las historias de la esclavitud en Egipto, la separación de las aguas y los truenos en el monte Sinaí. También crecieron con los relatos de una tierra lejana donde fluye leche y miel. Una tierra prometida a sus antepasados en generaciones anteriores. La tierra prometida. A través de esas historias, la promesa también llegó a ser de ellos. Pero lo que ellos conocían, su experiencia, era el desierto. Eran los hijos de un pueblo que caminó por el desierto y por eso seguramente se preguntaron muchas veces, como nosotros también lo hemos hecho, si alguna vez se cumpliría. ¿Era la tierra prometida una realidad o un sueño de un mundo mejor, pero imposible? A esta nueva generación de israelitas se le dio un nuevo líder, un hombre llamado Josué, que ocupó el lugar de Moisés. Fue Josué quien inspiró al pueblo a creer. Después de la muerte de Moisés, el Señor habló a Josué y le dijo que este era el tiempo, que el tiempo finalmente había llegado para que Israel cruzara el río Jordán hacia la tierra de su promesa. Así que Josué envió mensajeros a través del campamento, avisando a los israelitas que recogieran sus posesiones y bajaran sus tiendas. En 3 días, ellos tomarían posesión de la tierra. Luego Josué le habló a todo Israel. Les dijo: recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. 40 años de espera y por fin había llegado el momento. Todos sabemos lo que es aferrarnos a una promesa. Algunos de ustedes saben lo que significa esperar 40 años. La duda, la frustración, la incertidumbre, el dolor. El camino de Israel no había sido una línea recta desde Egipto. Tantas cosas surgieron sin que ninguno de ellos pudiera predecirlas. Y sin embargo, ahí estaban. Lo que estaba por delante no sería fácil. Seguiría desafiando su fe al enfrentar ciudades fortificadas y ejércitos numerosos. Pero como las generaciones anteriores, ellos también serían testigos de la poderosa mano de Dios y de su fidelidad. Tal vez has escuchado el relato de Jericó, cuando Dios ordenó a Israel marchar 7 veces alrededor de los muros de la ciudad. En la última vuelta del último día, ellos gritaron y adoraron, y vieron cómo los muros de esa ciudad se desmoronaron milagrosamente. A veces pienso en Josué, ese joven líder del pueblo de Dios tratando de asumir el rol de Moisés. ¿Qué habrá significado esa experiencia para él? La extraña mezcla de humildad y profunda confianza que habrá producido. No había ambigüedad en esa victoria. Dios estaba cumpliendo sus promesas. Ni siquiera los imponentes muros de Jericó pudieron detenerlo. A quienes vieron esto seguramente les infundió valentía y también les enseñó humildad. Valentía al ver la obra de la poderosa mano de Dios y humildad porque la victoria no había dependido de ellos. Así es, el éxito no fue de ellos, no fue el ingenio militar de Josué. Las promesas que habían atesorado por tanto tiempo finalmente se hicieron realidad por la intervención de Dios. El Dios de sus padres estaba con ellos. El Dios de Moisés estaba con Josué. Y esas promesas, después de 40 años de espera, finalmente se cumplían ante sus ojos. Pero hay un patrón fascinante que comienza a repetirse en estas historias y muchas otras historias bíblicas. Ser testigo de uno de estos grandes milagros de la fidelidad de Dios no es un antídoto contra la incertidumbre en el futuro. Como sus padres, la fe que Israel mostró en Jericó no fue algo a lo que se aferraron definitivamente. Ellos también temieron y rezongaron y acumularon para sí mismos. Tal vez esa sea la dura lección que empieza a plantearse a través de estos relatos bíblicos. Es tan fácil evaluar y juzgar a Dios, en especial cuando esperamos promesas que Él todavía no ha cumplido. Pero estas historias nos recuerdan que Dios es siempre fiel y que a menudo nosotros somos los que fallamos. Y así todos vivimos por fe, como lo expresa el escritor del Nuevo Testamento. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Vivimos por fe porque nosotros, como Israel, hemos visto su fidelidad.
Y mientras esperamos, sabemos que Él será fiel otra vez. Dios siempre cumple sus promesas. Escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Yo lo encontré excelente, la verdad me gustó mucho y por eso los invité a que pudieran captar algunas ideas y las podamos compartir, ¿ya? ¿Quién empieza? Levanta el dedito o empezamos por orden. Por orden. ¿Ah? Por orden. Bueno, por orden. El más grande es Yo estaba mirando para allá. Acá. Ya. Una de las ideas que me gustó mucho es que ellos crecieron escuchando las promesas. Y eso creo que es súper valorable porque creo que confío y sé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y cuando uno hace que los niños crezcan escuchando las promesas, la palabra de Dios, en algún minuto eso va a dar un fruto. Y creo que eso es lo que pasó con los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Porque si bien los que pisaron la tierra prometida eran israelitas, pero no eran los que salieron o sea, salieron, pero probablemente salieron como pequeñitos sin saber lo que pasaba. Y los que realmente salieron murieron en el desierto, dice la palabra del Señor. Entonces, estos jóvenes que tomaron la tierra prometida eran jóvenes que crecieron escuchando promesas, escuchando la palabra, los milagros. Ellos quizás los vivían o no los vivían, pero crecieron escuchando. Y eso fue... Tengo más ideas, pero para no alargarme tanto, si quieren ahí, continúe la siguiente. Pero podemos hacer vigilia, no hay problema. No encuentro súper bueno eso, sí. La verdad es que también me llama mucho la atención esto, como es tan importante que nosotros declaremos las cosas que el Señor ha hecho. Nosotros tenemos de cerca la experiencia porque nuestras niñas están creciendo y todo, pero no hemos tenido esa oportunidad de decirles, mira, el Señor hizo esto en este tiempo con nosotros. Somos testigos de algo y somos los quienes declaramos lo que el Señor hizo, porque así vamos como prolongando esto. Yo creo que es súper importante hablar, recordar y no olvidar los hechos poderosos que hace el Señor en nuestras vidas, sea cuales fueren. A pesar de que en el video en algún minuto dice que no es un antídoto, o sea, no es una cosa que realmente uno diga, ya escuché los milagros y con eso estoy listo. No, nosotros tenemos que ir avanzando en eso y permanecer, para tomar los milagros y hacer los hechos poderosos que ha hecho el Señor y hacerlos propios y no olvidarlos finalmente. Porque también cuando llega el momento de la aflicción y que ya la cosa se pone un poco pesada, es como que, pucha Señor, y lo que hablaba también, es que uno podría quizás reclamar, porque es muy humano. O sea, partamos del punto de vista que sí somos humanos y que sí nos enojamos, nos desilusionamos, nos desesperamos, pero por eso es importante transmitir, yo creo, los hechos poderosos del Señor y atesorarlos. Porque en el día de la prueba, en el día de la aflicción, sí tenemos, porque recuerden que nosotros actuamos por convicción, no necesariamente por lo que sentimos, ¿cierto? Entonces nosotros, si el Señor lo hizo, si el Señor lo va a hacer de nuevo, el Señor me va a salvar de otra vez. Entonces por eso es importante estar declarando, recordando y atesorar esos hechos poderosos. Hermana. Bueno, una de las cosas que vi es el hecho de conocer por medio de la historia qué diferencia tan grande puede ser cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, le hablamos de nuestra salvación, les enseñamos con nuestro ejemplo, pero cuando llega a ser una diferencia en la vida de cualquier persona, vivir una realidad, vivir un milagro creado, vivir una etapa diferente en nuestra vida, ¿no? De transformación cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos a ese punto, cuando estamos viviendo ese milagro. A lo mejor no es un milagro para mí, a lo mejor no era una promesa para mí, pero ver la promesa de la transformación de una familia,
ver la transformación de un hombre que acaba de recibir a Cristo y que está entregando su vida y que de ahí comienza una etapa diferente. Ese es un momento grandioso de transformación, ¿no? Porque podían haber escuchado las historias, pero cuando llegamos a recibir a Cristo, a decir, este es mi momento, esta es mi historia, este es el punto de esa promesa, ¿no? A veces ni pensamos, pero para mí creo que esta sería la promesa más grande que ya Dios la ha cumplido en mi vida. Transformación, haberlo recibido y tenerlo en mi corazón. Ese es el milagro. Eso ya está. Después de ahí, todo lo demás puede venir, muchas circunstancias, muchas cosas, pero el haber recibido a Cristo en mi vida, esa es una promesa ya cumplida. Y un punto de transformación en la vida de cualquiera. Sí, sí, es súper cierto. Yo antes, como que cuando pensaba en los milagros, siempre me decía, wow, el Señor Jesús hizo esto, llegó y sanó a una persona. Y uno obviamente es asombroso y por supuesto que nos gustaría seguir viviendo eso. Pero el Señor muchas veces se dirigía a la persona, es decir, a la salvación de la persona. Tanto así que en realidad priorizaba la salvación sobre la sanidad. Y es súper importante eso porque finalmente una persona hoy día podemos orar porque hoy, no sé, a ver, tenemos un hermano que tiene un problema económico, empezamos a orar, el Señor bendice a este hermano, claro, y el Señor puede bendecirlo, pero es tanto, mucho más importante que ese hermano, antes de tener a lo mejor ese milagro que él espera, que realmente el Señor, que él esté metido con el Señor, que finalmente lo conozca y realmente esté insertado en su vida. Entonces, lo que decía del milagro, cuando el Señor llega a la vida de uno y es transformado o empieza a ser cambiado, yo creo que ese es el verdadero milagro. Porque los trabajos o el dinero va y viene, ¿no es cierto? Pero la persona que tiene un encuentro con el Señor es otra cosa, trasciende, ¿no es cierto? Muy bien. Hermana. Bueno, yo lo que puedo captar es que, por ejemplo, todo ser humano ahorita, como estamos, tenemos altas y bajas. Y así iba el pueblo de Israel cuando lo llevaba. Porque ya ve que se rebelaban, se ponían necios y a veces, o sea, era un proceso, ¿verdad? Lo que iban ellos en el camino. Pero al final nunca perdieron llegaron, aunque batallando y todo, quizás fueron los hijos, ¿verdad? Gente murió en el camino, gente quedó ahí, pero llegaron, o sea, la promesa se cumplió. Y así estamos nosotros también, hay muchas promesas también aquí para nosotros. Y a veces ustedes saben que tiene uno desánimos, a veces que anda muy... Y yo, eso fue lo que capté, que hoy en día, por ejemplo, estamos todavía nosotros como en el pueblo de Israel, o sea, cuando iba el pueblo de Israel. Y pues no perder la fe, aunque vaya uno con altas y bajas y seguir, vengan luchas, pruebas y a veces bien, a veces mal, y no perder la fe y a todo lo que se pueda, la familia, los que lo ven, los que no creen, o sea, hacer un testimonio, ¿ve? Para que vayan viendo en uno también. Perfecto. Porque no puede uno, por ejemplo, quererlos convencer a ellos si uno no lo vive, si uno no da testimonio, como dijo usted ahorita también, de las cosas grandes que ha hecho el Señor. Yo pienso que con cada uno de nosotros ha hecho cosas y tenemos un testimonio de que decir las cosas grandes que ha hecho nosotros en nuestras vidas. Así es. Cómo anduvimos en nuestro pasado, o sea, cómo vivimos y ahí nos vamos transformando cada día, porque cada día en esto es una lucha. No es decir, ya soy cristiano y ya. No, es cada día, o sea, porque nos enfrentamos a diferentes situaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra pareja, nuestros hijos, y cada día es una lucha y no es suficiente decir, creo en Dios y soy cristiano, porque cada día es un proceso, cada día, diferentes cosas, es lo que yo capté. Y digo, nosotros seguimos como el pueblo de Israel en aquellos momentos todavía. Exacto. ¿Sí? Sí, es como ser persistente, seguir avanzando. Persistente, ya. Bueno, y a propósito de eso mismo, es tan importante estar juntos. Lo hablábamos también la semana pasada, esto de encontrarnos, porque estamos todos aquí juntitos y realmente el Señor trae bendición y vida eterna. Es decir,
esto de seguir avanzando, de no decaer, porque obviamente el cansancio es parte de, ¿no es cierto?, de nuestra vida, pero hay que ser persistente, y para ser persistente, ¿qué mejor que estar ayudado también por el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Pastora Paz. Me toca a mí. Sí, todos hacemos la tarea. ¿Cómo dice la esperanza? A mí me encantó lo que dijo el video y cómo enseña, se les enseñó, y es que si uno sigue, y aunque a veces se le olvida y a veces anda uno acá poco, llega a su punto. Yo siempre digo que no soy madre, pero como padres he visto la esperanza de que van a venir y uno si duran tiempo. Siempre platico sobre lo que mi mamá un día la miraba parada ahí enfrente de una puerta y digo, mamá, ya véngase a dormir, ya véngase a acostar, ya son las 12 de la noche, bla, bla. Y dice, espérame. Y pues yo mirándola, me recostaba otra vez y me levantaba otra vez y ella en la puerta mirando, dice, esperaba a mi hermano. Le digo, ¿qué importa? Le digo, él anda en su party allá. Le dije, no le importa. Usted acá vigilando a ver si un día se viene para la casa. Y se me voltea y me dice, tú no conoces el amor de una madre. Y lo mismo, uno no conoce el amor del Señor. Tanto que, aunque andaban ellos y mira uno y se les platica y se les dice la esperanza que el Señor tiene en nosotros de un día, como dijo el hermano Rocío, reconocer y tomar ese tiempo para reconocer el Señor y decirle sí. Es un amor tan tremendo y algo muy wow, se queda uno. El Señor sufre mucho por nosotros, sí. Por decir, ay, va mi caprichudito otra vez al mismo, ay, va el cabezón otra vez al mismo, como diría de ellos también, como, hello, les dije, les enseñé, les di por todo y ustedes todavía. Claro. Sí, qué importante eso de esperanza, ¿verdad? De hecho, varias de partes del video mencionaban la fidelidad. Un día yo me puse a buscar, bueno, pero ¿qué es la fidelidad? Oh, el Señor es fiel, sí, el Señor es fiel, pero ¿qué es la fidelidad? Y por ahí dice, creo que la Real Academia dice que es alguien, bueno, en este caso el Señor, que es permanente y constante en sus atenciones hacia nosotros. Eso es ser fiel. Ahí está. Siempre el Señor está ahí. El problema no somos nosotros, pero el Señor es fiel. Hermano Benjamín. Bueno, yo lo que capté es de que desde que las generaciones nuevas nunca se olvidaron de lo que sucedió en las generaciones anteriores. Y todo eso, pues, y todavía nosotros hablamos acerca de todo eso. Hablamos acerca de todos los testimonios que sucedieron en esa trayectoria de Egipto a la Tierra Santa. Y también que Josué tuvo el valor y la fe de que estuvo siempre bajo las órdenes de Moisés y la autoridad de la fe del Señor, y eso le ayudó a que él trajera al pueblo de Israel a donde el Señor había prometido. Y así es nosotros también si estamos a los pies del Señor todo el tiempo, clamándole, recordándole que somos sus hijos, vamos a llegar a ese lugar donde Él nos tiene prometido. Amén, así es. Amén. Gracias, muy bien. Hermana, ¿quiere compartirnos algo? No, yo no sé hablar mucho, pero yo creo que si uno mira bien como la promesa fue los 40 años y los primeros, Dios dijo no van a llegar porque no fue toda tu confianza en mí. Y luego también si vemos cuando Noé predicaba que iba a venir el diluvio y tampoco le creyeron y vino. Y ahora, desde que yo estaba chiquita, decía mi mamá, va a venir Cristo, y va a venir Cristo. Y yo decía, ¿cuándo?
pero cuando veo ahora lo que está pasando, digo, ahora sí ya está cerca la venida de Cristo. Yo se lo digo a mis hijos y me dicen lo mismo, ay, ya me que está viniendo y no viene. Pero ahora sí, ahora sí. Ah, si yo no lo veo, ellos sí lo van a ver. Yo creo que eso viene siendo casi lo mismo. Sí, muy bien. Gracias. Muy cierto, muy cierto. Y así se va a ir recorriendo. Sí. Y al rato nosotros van a decir, ¿cuándo? Pero ahí dice, ya ve cuando le dijo, date 7 vueltas. Han de haber dicho, ¿otra vez? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí vamos a las generaciones, una hasta las 7. Dijo, en la 7ª se cayeron los mundos. Cierto. Tanto vamos ahí oyendo, ¿verdad? Nosotros de que, ay, va a venir Cristo, va a venir Cristo. Va a llegar un día, yo digo, porque el Señor es una promesa que dio y va a venir a recoger a su pueblo. Exacto. Muy bien. Gracias. Connie. Compártenos. Pues es corto, que él es fiel, él no se equivoca y que siempre hay que mantener la confianza en él, hay que perseverar, cueste lo que cueste, porque el proceso es perfecto, que no tiene errores, que cada cosa que hace es una preparación a nuestra vida. Amén. Hasta que llegue el resultado y lo que él quiere. Sí, muy bien, gracias. Es verdad, el desierto, bueno, muchas veces nosotros decimos, hoy estamos pasando por un momento difícil, estamos en pleno desierto. Y seguro, porque todos tenemos nuestros tiempos, pero el desierto, yo pienso que el desierto es el lugar donde uno crece. Y de verdad hay que seguir avanzando, mirando a la tierra prometida. Vamos a llegar a la tierra prometida. Yo también hice mi tarea, ahora que estábamos junto a ustedes, y rescaté varias cosas, pero también voy a decir una. A ver, la fe. Aquí hay algo. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, bueno, yo confío en el Señor, ¿no es cierto? Pero muchas veces uno dice, a ver, yo tengo fe en mi tierra prometida, digamos, materialmente hablando, para tratar de explicarme. Ok, yo tengo fe en que el Señor me va a dar ese auto, tal auto. No, si yo creo en el Señor es fiel, y yo avanzo creyendo en eso. Pero en realidad, el Señor me puede dar el auto, no es el punto. El punto es que nosotros nos enfocamos tanto en ese auto, tanto, que de repente, pero resulta que eso no estaba dentro de lo que el Señor, necesariamente dentro de lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros creemos que es nuestro norte, nuestra tierra, vamos a llegar a ese punto, por decir un ejemplo, el auto, obviamente. Entonces, no, el Señor no me lo dio, el Señor falló, no, el Señor no me escucha, y empieza toda una crisis existencial, porque nosotros siempre predicamos, pregonamos que Dios es fiel, que Dios escucha nuestra oración. También en temas de salud, vamos a orar porque esta persona está sanada. Todos queremos que el Señor sane a X personas. Yo quiero ver el milagro, quiero vivir eso, porque yo he creído en Dios, porque yo he vivido procesos y anhelo que ocurra el milagro, por supuesto. Ahí tenemos dos ejemplos distintos, pero apuntan a lo mismo. Entonces yo me preguntaba, bueno, ok, entonces si el Señor no sana a esta persona, o si el Señor no me hace auto, ¿el Señor falló? ¿Cuál es el problema? Entonces me puse a pensar cuál es la tierra prometida, y en realidad lo que uno quizás debería pensar es que, bueno, también conversamos una semana atrás que nuestra tierra prometida, nuestro objetivo es llegar, ¿no es cierto?, al reino de los cielos, encontrarnos con el Señor. Ese es uno de los nortes, el más vital que tenemos que tener. Sin embargo, en el corto plazo, hoy día acá, más que, por ejemplo, el Señor bendiga a un hermano con una situación económica X, o que le entregue el auto, lo más importante es poder encontrarnos con Él, es saber que Él está en el proceso con nosotros. Lo que decía la Connie, es un poco eso, claro, vamos avanzando, pero no tenemos, el proceso es perfecto, Dios es perfecto. Y si hoy día yo estoy viviendo algo que realmente me cuesta, me hace llorar, me hace a lo mejor que mis fuerzas empiecen a decaer, hay todo un proceso, pero finalmente nuestra fe, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, allá de ver, si algo no pasa como yo lo esperaba, tengo que tener sí la certeza de que Dios, que el Señor está conmigo. Tener la seguridad, y en ese sentido el Señor es fiel, porque no nos deja, no nos abandona.
el Señor no es nuestro títere, porque mucha gente utiliza al Señor. Entonces, nosotros vamos caminando hacia la tierra prometida es porque queremos como encontrarnos con el Señor. Esa debería, pienso yo, ser nuestro norte. Vivir el aquí, el ahora y para adelante con el Señor. Ya no es el auto, no es que hoy voy a ganar 1.000.000, no sé, un montón de dinero, no es eso. ¿Ya? Entonces, de repente, no debemos perder el foco. Finalmente, el pueblo de Israel iba caminando hacia la tierra prometida y lo importante era que siempre se movieran confiando en el Señor. Voy a ir a la lectura. Muchas gracias por todas las opiniones, por lo que rescataron del video, excelente. Muy bien, muy bien. Ok, acá hay una historia que no la quiero saltar, se las voy a leer rápidamente. Ya dice, Will, un misionero cristiano en un país de Medio Oriente, pasó por muchas dificultades, interrogatorios y persecución. A pesar de ese caos, ese país se convirtió para él y su familia en su hogar, porque amaban a la gente a la que servían. Sin embargo, tuvieron que regresar a los Estados Unidos e irse. Ellos estaban devastados y no entendían por qué Dios les había hecho un llamado para ese país. Más tarde, Dios los llamó a otro país de Medio Oriente donde surgió una crisis humanitaria. En este país, la guerra y el terrorismo dejó a muchos niños sin padres y a las familias sin recursos. En lugar de tener que enfrentar la persecución que sufrieron antes, Will y su familia fueron bienvenidos en ese lugar por la ayuda que llegaron a brindar. Al principio, el gobierno local confió a Will proyectos pequeños, pero al transcurrir el tiempo, esos proyectos se hicieron más grandes, hasta que surgió la necesidad de abrir una clínica médica para atender a los refugiados que estaban inundando el país. Aunque Will sabía que Dios podía hacer cualquier cosa, el costo para edificar la clínica era demasiado alto para él y no podía reclutar doctores para esa zona. Will se sentía impotente. Tenía claridad de que Dios quería que el proyecto se llevara a cabo. También sabía que Dios había hecho milagros en proyectos anteriores, pero él nunca había participado en uno de una envergadura tan grande. Estaba consciente de que él no podía conseguir el dinero o llevar a cabo esa obra por su propia cuenta, así que renunció a tratar de hacerlo por sí mismo y pidió ayuda a Dios. Una semana después, un donante llamó a Will de manera inesperada y le dijo que quería edificar una clínica médica en ese lugar. Al poco tiempo, se sumaron varios médicos para colaborar en el proyecto. La oración de Will fue contestada de manera milagrosa. Es un poco lo que hablábamos. O sea, Will él pensaba, ¿no es cierto?, las cosas de una manera, pero el Señor lo llevó por otro lado, y el supuesto fracaso era la antesala o el preámbulo para una situación que iba a suceder después, donde Dios se iba a glorificar y a demostrar su poder. ¿Ya? Ok, por eso el momento difícil es parte de la ecuación. ¿Ya? Ok. Vamos a la escritura. Por favor, aquí les voy a pedir ayuda. Alguien que prepare Josué 5, del 10 al 15. Otro hermano o hermana que prepare Josué 6, del 1 al 5. Aquí tengo del 10 al 15. Ok, vamos del 10 al 15. 5 del 10 al 15. 5 del 10 al 15. Ok. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levaduras, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, ¿hasta qué número? Hasta el 15.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En este pasaje vemos dos señales de cambio para Israel. Primero, el maná, que los había alimentado durante 40 años, se terminó el maná. Luego, el comandante del ejército del Señor aparece ante Josué y le dice: ¿sabes que el tiempo de la batalla llegó? O sea, ya le anuncia: ok, aquí vamos a cambiar, ya cesó el maná y ahora la historia cambia. El pueblo de Israel ya no sería más un pueblo nómada deambulando por el desierto. En cambio, reclamaría finalmente la tierra de Canaán, que había sido prometida a su antepasado Abraham. Es importante entender que el Señor a todos nos ha hecho promesa, todos hemos recibido alguna promesa de parte de Dios, pero eso no significa que tengamos que decir: ok, el Señor ya me lo prometió, ahora me voy a poner a ver televisión hasta que el Señor lo haga. No, porque ahí dice que el pueblo tenía que conquistar, tenía que enfrentar situaciones difíciles. Sin embargo, la promesa estaba y ahí estaba la tierra, pero había ¿qué había que hacer? Conquistar, había que tomar, ¿cierto? Ok, la segunda parte que les pedí a Josué 6, del 1 al 5, ¿quién me ayuda? Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: Te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Qué locura, ¿cierto? Es una estrategia militar poco convencional, por decirlo menos, porque qué interesante cómo el Señor les da una estrategia y la importancia y el resultado de obedecer la estrategia que el Señor diseñó es la victoria, pero debe ser la estrategia que el Señor ha diseñado, ¿cierto? Ok. Corazones rendidos y fe en aumento. Un plan de batalla muy singular. Dice, esta no era la manera en que en general atacaba una ciudad, en especial una como Jericó, que era una ciudad fuertemente amurallada y contaba con muy buenas defensas. Pero Dios tenía un plan para mostrar a la gente que estaba viviendo en la tierra prometida, que Él era el responsable de la victoria. Él, Dios. Si el pueblo de Israel podía derrotar a Jericó, sería capaz de conquistar cualquier cosa. Lo mismo se aplica hoy. Dios promete estar con nosotros y quiere usar su poder para vencer nuestros obstáculos. Que alguien me ayude, por favor, con Josué 6, del 6 al 11. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevar el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevaron bocinas de cuero de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasar y rodear la ciudad. Y los que estaban armados pasaron delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo,
los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuero de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Ok, un poquito más adelante lo leo yo, dice, ese segundo día, esta es nuestra versión, ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante los 6 días seguidos. Pero el 7º día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad, y en la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: ¡griten! Porque el Señor les ha entregado la ciudad. Es impresionante. Yo de verdad creo que es una estrategia muy, muy fuera de lo normal, pero sin embargo efectiva. Dice, ¿puedes imaginar cuán intimidante habrá sido para los habitantes de Jericó ver a este gran ejército marchar alrededor de la ciudad por 7 días? Imagínense, tener estado sentido como acosado, ¿no es cierto? El pueblo de Jericó había escuchado acerca de los israelitas y de cómo su Dios los había librado de Egipto y de otros enemigos durante su peregrinación por el desierto. La reputación del Dios de los israelitas tenía al pueblo de Jericó temblando antes de que el primer soldado tomara las armas. El pueblo de Jericó estaba lleno de pavor, pero los israelitas estaban llenos de fe. Marcharon alrededor de la ciudad día tras día, confiando en Dios y creyendo que su plan los conduciría a la victoria. Es importante ver que, bueno, Josué era joven, ¿cierto? Tenía un peso tremendo encima de guiar al pueblo. Tenían que enfrentar una ciudad amurallada gigante, Jericó, y no les quedaba otra, es decir, o el Señor les daba la victoria o no tenían nada. Entonces, pienso yo que es bueno, a veces cuando enfrentamos ciertas situaciones donde ya nosotros no podemos, que un poco nos vemos superados por el tamaño del obstáculo que tenemos, y de verdad pienso que a veces es necesario llegar a ese punto para ver cómo se manifiesta el Señor. Porque hay ocasiones en las que uno puede decir, bueno, yo igual soy inteligente, bueno, yo igual hice esto, y de verdad la gloria de esto se la podemos robar, por decirlo de una manera, al Señor. Y pienso que cuando los obstáculos son tanto mayores, tanto más grandes, y nosotros realmente nos abandonamos en Dios y Dios hace un milagro, ahí podemos ver que la mano de Dios lo hizo. Y es lo que pasa acá, porque el pueblo en el fondo hizo una estrategia que era una estrategia alocada, pero fue Dios el que firmó. Esta victoria la di yo. Entonces era una manera en la que el Señor mostraba su poder. ¿Qué vemos asociada? La obediencia. La obediencia. Y nuestra fe, y la fe que tenían ellos en el Señor. Y así tuvieron la victoria. Ok. Bien. Josué 6, 20, 21. Por favor. Si me ayuda alguien. Josué 6, 20, 21. ¿Ahí lo tiene? Josué 6, 20 al 21. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo
todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Ok. ¿Cómo habrá sido ver los muros de Jericó colapsar de repente? ¡Buah! Se caen todos los muros. Queda el camino despejado para ir y conquistar. Eso es algo que no pudo lograrse a través de los esfuerzos humanos. El papel del pueblo de Dios era tener fe y luego caminar a través de la puerta que les había abierto. De la misma manera, la salvación de nuestra alma no puede alcanzarse por nuestros esfuerzos humanos. Solo Cristo pudo hacer colapsar los muros que una vez nos separaban de una eternidad alejados de Dios. Sencillamente se nos invita a tener fe, a creer en esta verdad y a demostrar esta fe al caminar por la puerta que Él ha abierto. Bueno, este tema yo sé que puede dar para mucho, pero ¿qué podemos sintetizar de todo esto? La gloria es de Dios. Eso es importante. Todo lo que hemos vivido en nuestro pasado y cosas que estamos viviendo en el presente, no lo desperdiciemos. No digamos cosas contra el Señor, sino que creamos, entendamos de que Dios está con nosotros y que esto es parte de un plan. Como decías, es un plan perfecto. Es un plan que el Señor ha diseñado. ¿A nosotros qué nos queda? Confiar, buscar al Señor, tratar de entender a lo mejor sus propósitos, y si aún así, si no los entendemos, decirle al Señor: Señor, por favor, aumenta mi fe, mi confianza en ti para no desesperarme. Pero qué bueno saber de que el Señor ya tiene resuelto nuestro ahora y nuestro futuro. Nosotros vamos caminando en pro de una promesa. Yo estaré contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te da fuerzas. Son promesas que el Señor nos ha dado y tenemos que agarrarnos a esas promesas. Pero a pesar de que en el presente estemos viendo situaciones de mucho conflicto, no perdamos la fe. Esto se junta, reunámonos, juntemos, oremos, pero no perdamos la fe, no perdamos nuestra vista, que nuestra vista siempre esté apoyada en el Señor y en los planes que Él tiene. Los planes del Señor son perfectos para nosotros. Hay que buscar la voluntad de Dios, declarar sus bondades y que el Señor acreciente nuestra fe, que nuestro actuar esté siempre guiados por el Señor. Tanto así que incluso a veces uno hace cosas cotidianas, que yo en mi oración a veces yo le digo: Señor, por favor ayúdame incluso a decidir cosas del diario vivir, que pueden ser sencillas. Pero cuando tú te metes con el Señor algo empieza a hacer. Y es increíble porque Dios te empieza, yo pienso que el Señor te rodea y te empieza a bendecir de una u otra forma. Por eso los invito a no claudicar, a no bajar los brazos, sino que a entender de que estamos en las manos del Señor, que Él tiene todo en su control, no es nuestro control. Nosotros tratemos de hacer lo mejor que podamos, tratemos de hacer lo mejor que podamos ser, pero no olvidemos que el Señor está con nosotros y todo va a ir mucho mejor. Se me pueden haber quedado muchas cosas por decirle, pero quiero que se queden más o menos con eso y de verdad espero que el Señor los bendiga, los fortalezca, que puedan tener un buen tiempo con Dios y los invito a que abracen al Señor y no se suelten de Él, que crean en sus promesas y miren esa tierra prometida y avancen, no claudiquen, avancen. ¿Nos puedes guiar a una oración? Sí. Amén. Gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo, Señor, de poder escuchar tu palabra, poder reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás aquí y cada día, Señor, nos muestras tu amor a través de tus milagros, Señor. Y el hecho de ver milagros a veces no significa que haya momentos en que dudemos, pero te pedimos, Señor, que en esos momentos tú nos recuerdes quién eres, de dónde hemos venido, Señor. Recuérdanos siempre, Padre, que dependemos de ti, que nuestra victoria, nuestro avanzar cotidiano depende de ti, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre amado, porque tú eres el victorioso y todo lo que has hecho con nuestras vidas es obra tuya.
Y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, Señor, es obra tuya. Qué bueno es reconocer que tú tienes toda la victoria, que tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, tuya es toda la alabanza, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Qué bueno es poder declarar con nuestros labios que te amamos, que te necesitamos, que somos hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, porque la podemos llevar en nuestro corazón y podemos, Señor, recordarla cuando pasemos momentos difíciles. También, Señor, aprovechamos de pedirte por aquellos que hoy día no han llegado aquí. Señor, si ellos están pasando un momento difícil, Padre amado, allí donde ellos estén, ve con tu presencia, Señor, y rodéalos con tu manto de amor. Padre amado, te pedimos por aquellos que quisieron venir y no pudieron. Te pedimos para que les guardes, les protejas, Señor, y que la próxima semana puedan estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Llévanos a nuestros hogares sanos y salvos. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.